muita alegria que a gente vai dar início ao segundo seminário de comunicação, jornalismo e colonialidades do saber e do poder, realizado pelos grupos de pesquisa Insurgente, da UFMG, Temporona, também da UFMG, o Berta, da PUC Minas, o CODIG, da Universidade Federal do Tocantins, e o Extrema, da Universidade Federal do Maranhão. Esse seminário tem o objetivo de promover a integração entre as investigações realizadas por integrantes dos grupos de pesquisa que fazem parte desse projeto, que é o Comunicação, Jornalismo e Colonialidade do Saber e do Poder, financiado pela chamada Universal do CNPq de 2021, a quem agradecemos pela possibilidade de realização dessa pesquisa. Meu nome é Juliana, eu sou Juliana Soares, eu sou pesquisadora, atualmente em pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, no programa de pós-graduação em comunicação social. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que se inscreveram para a apresentação de trabalho como ouvinte. A gente está positivamente surpreso com o resultado dessa edição, né? Então, além das instituições diretamente envolvidas na organização desse evento, né, a gente vai contar com a apresentação de 24 trabalhos em curso ou finalizados hoje e amanhã. A gente conta também com ouvintes inscritos de pelo menos outras 12 universidades do país, de diferentes estados e regiões. Como conferência de abertura, com o título Tecendo Caminhos desde a América Latina, Despatriarcalização como potência de reflexão e ação, estamos muito felizes e animados com a presença da Maria Galindo, que é uma referência internacional importante, que promove discussões e ações que nos interessam muito no âmbito das nossas pesquisas e dos nossos diálogos. A Maria Galindo é psicóloga, ativista, militante, escritora, comunicadora, performer, cofundadora e líder do coletivo anarcofeminista Mulheres Criando, que é uma referência de luta feminista criada em 92 na Bolívia e presente em toda a América Latina. Seu ativismo social tem dado voz a grupos discriminados, criticado e apontado condutas patriarcais. Ela publicou diversos livros, artigos, ensaios e e-mails acadêmicos e independentes em diversos países do mundo. Também apresentou performances e produções cinematográficas, como Selecciones, Exiladas del Neoliberalismo e 13 Horas de Rebelión. Ela que foi colunista durante 10 anos do Diário Boliviano Página 7, com uma trajetória consistente na Rádio Liceu, que é uma emissora de rádio com alcance em algumas cidades da Bolívia. Exibiu suas obras na Bienal de São Paulo, no Museu Nacional Reina Sofia de Madrid, Documenta 14 de Castela e Atenas, Casa das Culturas do Mundo de Berlim, Centro Cultural Metropolitano de Quito e Centre Pompidou de Paris. Suas obras são várias também, né? Se Fuésemos Una, Espejo de la Otra, Por um Feminismo no Racista, A Despatriarcar, No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, Espejito Mágico, No hay libertad política sin libertad sexual, Feminismo Bastardo e Extractivismo número 896. Não sei se deixei passar alguma, Maria. Muchas gracias, María Galindo, por su disponibilidad e interés en charlar con nosotros. Estamos muy contentos con la oportunidad de escucharle y dialogar con usted. La dinámica propuesta de esta conferência é que você pueda hablar por 40 minutos e depois tengamos 20 minutos de perguntas. E quem tiver pergunta, vocês podem depois fazer isso no chat. Con la palabra, María Galindo. Muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo por la invitación. Muchísimas gracias. Les decía al iniciar, antes de estar al aire, que bueno, a mí no me gusta, yo no me creo en los espacios online, en la absolutización de los espacios online para los intercambios ni nacionales, ni internacionales, ni necesariamente pedagógicos, ni necesariamente políticos, pero que he aceptado esta invitación por tratarse de la Universidad de Minas Gerais, por los esfuerzos que están haciendo y por la necesidad muy urgente que tenemos de escucharnos sur-sur, de mirarnos sur-sur, porque estamos trabajando de alguna manera de espaldas unos a otros, unas a otras, unes a otros. Entonces, la única manera a veces de volcar y mirarnos es aceptar este tipo de espacios
que son espacios sumamente precarios, porque el espacio online está muy limitado. Pero bueno, con esas consideraciones, aquí estoy y gracias de nuevo. Espero que me puedan entender. Voy a tratar de hablar un poco despacio, aunque mi ritmo de habla suele ser muy ágil y muy rápido normalmente. Bueno, yo les he preparado el tema de la cuestión de la despatriarcalización, que es una tesis muy importante. Creo que es una tesis muy importante para los feminismos del sur. Sin embargo, puede tener un valor a escala mundial, a escala planetaria. Quiero empezar diciendo que es una tesis mía. Yo soy la autora de la propuesta de la despatriarcalización. Sin embargo, por el impacto tan importante que tiene, el gobierno de Evo Morales decidió plagiar mi tesis, robármela y apropiársela desde el Estado, aunque, bueno, como muchas veces hacen los partidos y los estados y los gobiernos, simplemente absorbió el término despatriarcalización, desgajándolo de la propuesta de despatriarcalización. Entonces, por ejemplo, en Bolivia hay una unidad gubernamental de despatriarcalización que no hace nada y que no sabe qué hacer, porque en realidad para ellos es solamente el instrumento para confundir. Antes de entrar a explicar como introducción, me gustaría decir lo siguiente. ¿Por qué soy feminista? ¿Soy o no soy feminista? Yo no soy feminista si el feminismo o los feminismos son una simple reproducción de las ideas planteadas en los países del norte capitalista, que viajan en avión a través de las ONGs y se reproducen en nuestro continente. Yo no soy feminista si los feminismos o el feminismo es el reconocimiento de una única genealogía que está anclada en el Estado moderno burgués europeo. Si eso es feminismo, a mí ese feminismo ni me sirve, ni me interesa, ni me reconozco en esa genealogía. Entonces ahí yo planteo como una introducción a la necesidad de entender los feminismos desde no solamente la pluralidad de feminismos, de que hay muchos feminismos con muchas visiones diferentes, sino con muchas genealogías diferentes, que eso prácticamente no lo dice nadie. Es decir, el feminismo como un espacio plural de ideas y corrientes diferentes, esto prácticamente lo reconoce cualquier teórica. Pero los feminismos como un espacio de genealogías diferentes, esto no es reconocido como tal. ¿Qué significa genealogías diferentes? Significa rastrear las historias, las propuestas, desde una visión que no se corresponde con la sólita de primera ola, segunda ola, tercera ola y cuarta ola. A mí esa lectura histórica de los feminismos no me interesa. Ahora, ¿qué problema tenemos en el sur? Uno de los problemas principales que tenemos en el sur es una suerte de colonialismo, no solamente epistémico, sino colonialismo político a través de un eurocentrismo, a través de un trabajo de las ONGs, a través de un trabajo de los organismos internacionales, a través de un trabajo de los propios gobiernos, que lo que hacen es condescender
con una especie de plataforma de categorización, de modo de comprensión del manejo de los distintos sujetos sociales. Y en ese sentido, en este nuestro sur, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, a gran escala, se nos ha impuesto de manera muy tiránica y además se nos ha impuesto con muchos millones de dólares detrás una supuesta agenda feminista, una supuesta agenda feminista. Y esta supuesta agenda feminista es una agenda que está basada en la tesis de la igualdad. La idea absolutista, y es ahí donde yo la cuestiono, absolutista, quiere decir que no cabe ninguna otra manera de ver las cosas por fuera de ese absolutismo, la idea de que la única lucha y el único horizonte válido desde las mujeres, no sabemos de qué mujeres están hablando, es la lucha dentro de la lógica de la igualdad, por la igualdad de derechos, por la igualdad hombre-mujer, que es en realidad una agenda que no es feminista, sino que es liberal, que no es feminista, sino que es neoliberal. Entonces, la igualdad se ha convertido en una matriz hegemónica, epistémica, tiránica, absoluta, que ha permeado, que ha atravesado al conjunto del ideario de los feminismos. Es ahí donde nace la tesis de la despatriarcalización como una tesis que tiene la facultad, la capacidad política, filosófica y epistemológica de plantear una ruptura con la lógica y la hegemonía de la igualdad. Básicamente la igualdad, la tesis en términos muy generales de igualdad, que todo el mundo dice, no, está muy bien, ¿quieres igualdad? ¿Cómo no voy a querer igualdad? Pero básicamente la tesis de igualdad nos plantea que lo que hay que hacer es dentro de este universo así como está, dentro de esta sociedad así como está, dentro de esta estructura social así como está, buscar una igualdad. Entonces, no es una tesis antisistémica, antiestructural, ni que cuestione la estructura, sino que es una tesis que busca reconvertir, modificar esa misma estructura en términos de igualdad. Voy a poner algunos ejemplos sobre esta cuestión de la igualdad. Uno que es muy grave, que no es novedoso, pero que se está relanzando a escala mundial, es la cuestión de, bueno, los hombres tienen derecho, entre comillas, a la incorporación a las Fuerzas Armadas. Su incorporación a las Fuerzas Armadas les da un halo de poder particular, porque en la Fuerza Armada lo que aprendes es legítimamente a matar. La igualdad es incorporar mujeres al ejército, a los ejércitos. Eso es lo que hoy, por ejemplo, estamos viendo en el genocidio, porque no es una guerra, en el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel y las Fuerzas Armadas de Israel en Palestina. ¿Por qué? Porque su gran promoción digital en TikTok a través de una serie de mensajes es promocionar a mujeres en uniforme militar, armadas, sonrientes y felices de cumplir un acto de genocidio.
Otra de los ejemplos de lo que es la igualdad es, por ejemplo, el acceso de mujeres a los espacios de lo que el patriarcado llama como política. Entonces tienes una cantidad de diputadas, alcaldesas, ministras, no sé, incluso presidentas, que ingresan al espacio masculino a ocupar una especie de cuota de igualdad. Y vemos también que ese ingreso masivo, que no es novedoso, que no es, que está en todos nuestros países, en Brasil hay muchísimas, ustedes han tenido una presidenta mujer como Dilma Rousseff, hay mujeres en el bolsonarismo, el Perú tiene hoy una mujer presidenta que es genocida, como Dina Boluarte, Bolivia ha tenido una presidenta genocida como Yanine Áñez, la derecha, la izquierda tienen mujeres en muchas cantidades, sin embargo esa presencia efectivamente refleja una especie de adhesión a la estructura patriarcal. Entonces es ahí donde yo planteo la necesidad de una ruptura con esa visión y planteo la despatriarcalización. La despatriarcalización, primero como una propuesta antisistémica, segundo como una propuesta que cuestiona las estructuras patriarcales de poder, y tercero como una propuesta utópica. Entonces la despatriarcalización tiene como tesis más o menos unos 10 años, sin embargo, para lo que es, digamos, la vida de una teoría, la vida de una tesis política de semejante alcance, 10 años es poquito. Entonces la despatriarcalización tiene muchísima esperanza o muchísima posibilidad, tiene un potencial muy gigante de investigación, de recreación, de profundización de lo que puede representar. Entonces, lo primero representa una ruptura y un parteaguas, especialmente con una visión absolutamente liberal. Ahora, me gustaría estructurar en términos muy generales de qué estoy hablando cuando estoy hablando de despatriarcalización y luego vincular la tesis de la despatriarcalización a la tesis de la descolonización, porque en realidad es lo que yo he hecho en Bolivia, es decir, la tesis de la despatriarcalización como contexto histórico nace en el proceso constituyente boliviano, que fue un proceso desarrollado alrededor del 2009, donde a partir del gobierno, las ideas del gobierno de la plurinacionalidad de Evo Morales, el centro de todo era la descolonización con las influencias especialmente de Enrique Dussel. Y es ahí donde yo decido no solamente intervenir la igualdad con la tesis de la despatriarcalización, sino la descolonización con la tesis de la despatriarcalización y planteo que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar y que no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Entonces, planteo una fusión de los dos grandes horizontes políticos de nuestro tiempo para nuestro, digamos, para nuestro continente o para nuestro sur. Bueno, entonces, ahora voy a entrar a plantear muy resumidamente qué es la despatriarcalización. La despatriarcalización tiene tres cuerpos, o digamos, tiene tres facultades, o tres pilares, o tres pliegues diferentes. El primer pliegue es muy interesante. El primer pliegue de la despatriarcalización es su capacidad de ser una lectura del momento histórico. La despatriarcalización como lectura del momento histórico. ¿Qué estoy queriendo decir con esto?
Yo llego a nombrar la despatriarcalización como despatriarcalización cuando observo lo que está pasando a nivel de la sociedad y me doy cuenta que hay que darle un nombre propio a eso que está pasando en la sociedad. Y especialmente a partir del sujeto mujeres, aunque no únicamente. Y eso lo voy a desarrollar más adelante. ¿Qué está pasando con la sociedad? Por ejemplo, ahora nos dicen en Argentina, o nos lo dijeron con las elecciones generales en Brasil, que era muy grave si gana Milei o muy grave si gana Bolsonaro, porque Bolsonaro o Milei nos van a quitar derechos que hemos ganado. Yo sí creo que es muy grave que haya ganado Milei y que hubiera sido muy grave si ganaba Bolsonaro. Pero quiero detenerme un momento en el tema de los derechos que nos pueden quitar o no quitar. Muchas veces se está interpretando o malinterpretando lo que pasa a nivel de la sociedad como la facultad de un gobierno progresista bueno de habernos dado derechos que han tenido como consecuencia procesos de emancipación social. Yo creo que esa es una interpretación simplista, lineal e inservible. Porque además muchos de esos derechos, si hablo de Bolivia, que es lo que conozco muy bien, el gobierno de Evo Morales ha sido un gobierno fallido, que los supuestos derechos que nos ha dado han sido meramente retóricos, han sido meramente derechos enunciados y escritos en un papel. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? Porque la sociedad está cambiando con una dinamicidad muy grande. Lo que yo estoy planteando es que hay un proceso de despatriarcalización social acelerado, que es un proceso subterráneo, no evidente, y que no es un proceso que está siendo valorado, ni estimado, ni entendido, ni por las instituciones, ni por los medios de comunicación. Por ejemplo, la universidad, las universidades. ¿Cuánto han cambiado las universidades en estos últimos 10 años? O en estos últimos 15 años. ¿Cuánto han cambiado las universidades públicas? Por eso estoy hablando yo con ustedes, porque son una universidad pública y creo que hay que defender los espacios de la universidad pública. Yo estoy planteando, por ejemplo, que hay un proceso de despatriarcalización subterráneo que, por ejemplo, en el caso boliviano, que no puedo rápidamente hablar de casos de otras sociedades. En el caso boliviano, la porción de la economía boliviana que están manejando de alguna manera o de la cual están siendo protagonistas las mujeres es una porción muy grande. No es una porción pequeña. La porción de la economía boliviana que están manejando las mujeres es prácticamente el 70%, el 80% de la economía informal. Y la economía informal en Bolivia representa el 70% de la economía. Pero además, la economía informal en Bolivia no solamente representa el 70% de la economía, sino representa la porción de economía que genera mayor posibilidad de subsistencia y que representa un tejido absolutamente creativo de subsistencia, generado, construido por las mujeres. Ese es un proceso de despatriarcalización de la economía. También otro ejemplo de despatriarcalización es lo que está pasando con las familias. La estructura familiar que reconoce el Estado boliviano
Y el Estado boliviano no es muy original. Probablemente pasa lo mismo con Brasil o con Perú o con Ecuador. Todo el sistema educativo, todo el sistema de justicia, todo el sistema de salud reconoce, privilegia y valoriza la familia nuclear patriarcal. Papá, mamá, hijitos, bajo una lógica absolutamente occidental. Sin embargo, la estructura familiar social que vemos cada día es una estructura diferente, con un proceso de despatriarcalización muy acelerado, donde tú no tienes una cabeza o un jefe de familia o la figura de un padre absoluto, donde las mujeres están disputando el poder del padre sobre los hijos y las hijas, y donde en muchos casos las mujeres están expulsando al hombre violento y descalificándolo en su facultad de padre, en su capacidad de criar, educar y amar. Y ese es un proceso de despatriarcalización de las familias. Esto para ponerles algunos ejemplos. Podríamos señalar muchos ejemplos más y sería muy interesante que ustedes lo señalen para la institución de la que forman parte, que es la academia. Yo soy una persona que desarrollo pensamiento por fuera de la academia y que no creo que la academia tenga que tener o tenga de ninguna manera el monopolio de la producción de teoría y pensamiento, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Y que la academia tiene que revisar su capacidad de entender que hay otras producciones de saber y de conocimiento por fuera. Pero en el caso de la academia, en Bolivia yo este año he sido invitada por todas las universidades públicas bolivianas, que de ya he hecho un recorrido por todo el país, hablando sobre el fenómeno de acoso sexual, de pensamiento patriarcal, de violencia con las mujeres dentro de las aulas y dentro de las universidades. Y eso no porque yo soy famosa, importante, porque me lo han pedido las estudiantes. Y las estudiantes me lo han pedido porque están en un proceso de insubordinación dentro de la propia academia. Y esto es algo muy lindo. Esto es algo que hace 10 años una mujer con entrar a la universidad y permanecer ahí o salir de ahí como sea, silenciosamente probablemente no sé si se contentaba, pero más o menos subsistía. Hoy los procesos de insubordinación, estuve en México, estuve en la feria académica de la UNAM y había un grupo de mujeres estudiantes clandestinas que no querían dar ni su nombre ni su apellido, que tomaron espacio en mi conferencia por cuestionar las estructuras patriarcales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que no se deja cuestionar absolutamente con ningún poder. Entonces hay un proceso de despatriarcalización del conocimiento, del saber, de la institución académica, y además hay un proceso de invasión masiva de las mujeres a esos espacios muy interesante. Entonces, vuelvo, la despatriarcalización como lectura del momento histórico, como algo que está sucediendo. Ahora voy al segundo pliegue de la despatriarcalización, que es la despatriarcalización como método, porque yo soy muy, digamos, yo tengo la fijación de que cualquier propuesta filosófica o cualquier propuesta política necesita, además de un conjunto de presupuestos, tener una función metodológica, tiene que tener una facultad metodológica. Entonces, la despatriarcalización es también un método. ¿Para qué sirve la despatriarcalización como método? Es muy, muy largo, muy grande, y ya veo que estoy usando muchísimo tiempo todavía y tengo mucho todavía que hablar, pero voy a desarrollar solamente dos cuestiones en la despatriarcalización como método. La primera, y muy evidente, es, primero,
partir de algo fundamental para los feminismos del sur. Usamos la categoría de patriarcado. A mí me parece, usamos la categoría de estructuras patriarcales de poder. Me parece muy bien, es imprescindible. Pero tenemos que subrayar que las estructuras patriarcales de poder no son universales. No hay un patriarcado universal que recae sobre el conjunto de las sociedades de la misma manera. Es decir, necesitamos conocer, identificar de manera a detalle, las estructuras patriarcales de cada estructura. Es decir, ¿cuáles son las estructuras patriarcales de la Universidad de Minas Gerais? Ya no solo del Brasil. ¿Cuáles son las estructuras patriarcales de ciertos procesos productivos en minería o en agronegocio o en explotación de la soya? Es decir, la despatriarcalización te plantea como método la necesidad de analizar, detallar, describir, ubicar a escala macro, mediana y micro, es decir, a todas las escalas, las estructuras patriarcales particulares y propias de cada segmento, de cada cadena productiva, de cada sociedad, de cada estructura cultural o nacional o regional o como quieras llamarle. Y entonces la despatriarcalización como método, una vez que tú has identificado las estructuras a detalle, puedes analizar la forma como esas estructuras pueden ser puestas en cuestión o además las grietas que cada una de esas estructuras tiene. Estas grietas que cada estructura tiene son la despatriarcalización como método. La despatriarcalización como método. El otro elemento, les había hablado de dos en la despatriarcalización como método. El otro elemento fundamental en la despatriarcalización como método es la cuestión hombres-mujeres. Es decir, hay un feminismo, digamos, entre comillas, tradicional, que yo diría liberal, más que feminismo. Yo diría que hay una tecnocracia de género que nos plantea que el análisis de la categoría de género nos divide, es el famoso binarismo de género, hombres, mujeres. Yo cuestiono, por supuesto, la herramienta de la categoría de género en su facultad binaria, porque no nos sirve absolutamente para nada, porque las mujeres no somos un universo y los hombres tampoco constituyen un universo. Por lo tanto, la comparación, el análisis hombres-mujeres es un análisis inservible. Entonces ahí va la cuestión del sujeto político. ¿Cuál es el sujeto político desde una visión despatriarcalizadora? El sujeto político desde una visión despatriarcalizadora es un sujeto que no es simple, mujeres, es un sujeto complejo y es un sujeto complejo en función de la estructura patriarcal de cada segmento que está en juego. Entonces, por poner un ejemplo un poco disparatado, en una familia pueden aliarse en un proceso de despatriarcalización una hermana con un hermano, con su madre, o una tía con el hijo marica, o, en fin, es decir, las alianzas despatriarcalizadoras, antipatriarcales, no son de sujetos simples, son de sujetos complejos,
porque las estructuras patriarcales nos están afectando como sociedad, como segmento, de manera diferente. Entonces, por ejemplo, lo que yo he identificado claramente en el tema de la despatriarcalización de las universidades. El sujeto despatriarcalizador es un sujeto compuesto básicamente por estudiantes mujeres jóvenes, por estudiantes mujeres que son madres y que por lo tanto a partir de su maternidad tienen un problema con el imaginario de estudiante que tiene la universidad tradicional, que es un estudiante que tiene tiempo para estudiar porque tiene modo y que no es madre, y también toda la población LGBTQ+, que les gusta llamar, a mí no me gusta hablar de LGBTQ+, pero sí me gusta hablar de mariconada, y toda la mariconada, porque la mariconada entra rápidamente en contradicción con las estructuras patriarcales, por ejemplo, de la universidad. Porque está negada de antemano por la visión binaria que implica la universidad. En el caso de las estructuras patriarcales de la sociedad, todas las sociedades están, desde la mirada del Estado, constituidas de forma binaria. Entonces, todo el sujeto de la mariconada, que le llamo yo, trans, maricas, lesbianas, etcétera, son parte del sujeto despatriarcalizador, que va a entrar en contradicciones con las estructuras patriarcales. A ese sujeto que es complejo y que no es simple y que no está constituido por las mujeres como una generalidad, mucho menos como la mujer, yo le llamo alianzas insólitas y uso una metáfora poética para enunciar ese sujeto complejo, que es indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. Me quedan pocos minutos para darles paso a las preguntas. Voy a ir a la tercera facultad de la despatriarcalización, que es la despatriarcalización como horizonte utópico. ¿Qué es lo que queremos como feministas? ¿La igualdad hombre-mujer? No. ¿Qué es lo que queremos como feministas? La despatriarcalización de la sociedad. ¿Qué es la despatriarcalización de la sociedad? Es un proceso que no es exclusivamente estatal, sino que es un proceso mayormente social. ¿Qué es la despatriarcalización? Es un proceso político. Estamos hablando todo el tiempo de política. Y entonces la despatriarcalización funciona como horizonte utópico de cambio, que es algo que cualquier movimiento, que cualquier filosofía política necesita tener. El horizonte político de la despatriarcalización es una sociedad despatriarcalizada y por eso funciona como tiene esta facultad utópica. Y por último, voy a dar dos palabritas más porque prácticamente he comido todo mi tiempo. La cuestión de la descolonización y la despatriarcalización. Es decir, nuestras sociedades son coloniales, siguen siendo coloniales. Las estructuras coloniales en nuestra sociedad están vigentes y se reactivan continuamente. Nuestros estados son estados coloniales porque surgen de un proceso de emancipación fallido, porque además estamos en un mundo capitalista, colonial, patriarcal, donde el proyecto colonial es supraestatal y por lo tanto Lula, Cristina Kirchner o Evo Morales, independientemente del proyecto nacional que tengan, cumplen con el proyecto colonial supraestatal porque es hegemónico y porque es mucho más fuerte, y el proyecto colonial mundial es extractivista y ecocida, y por eso los gobiernos de Lula, de Evo Morales, de Cristina Kirchner han sido gobiernos extractivistas, ecocidas,
porque han respondido para poder tener divisas al proyecto colonial supraestatal y capitalista, y por lo tanto el análisis, digamos, de la condición colonial de nuestras sociedades es fundamental. Es decir, las estructuras sociales racistas de nuestros países y las estructuras estatales son estructuras coloniales. Sin embargo, y las estructuras patriarcales son estructuras coloniales. Sin embargo, es muy importante entender que el hecho colonial es un hecho patriarcal y que no se pueden separar. No se pueden separar. Por eso no puedes descolonizar sin despatriarcalizar. Y ahí viene toda la cuestión que yo planteo del feminismo bastardo, que lo voy a dejar solamente como provocación, donde yo cuestiono, aunque respeto, es decir, tomo una postura, digamos, ambivalente, yo respeto las reivindicaciones, digamos, indígenas, que es un término que no me gusta, o de pueblos indígenas, pero al mismo tiempo analizo de forma crítica cómo las estructuras indígenas son estructuras patriarcales, coloniales. No es que lo indígena es anticolonial por ser indígena, porque muchas estructuras indígenas, por ejemplo, en el universo andino, son estructuras que han adoptado, absorbido los parámetros coloniales. Por ejemplo, la vocería masculina como una vocería exclusiva, por poner un solo ejemplo. O el conjunto de visiones sobre el cuerpo, los cuerpos y la sexualidad, que han sido visiones instruidas, inducidas por la evangelización colonial, pero que hoy son defendidas como cultura ancestral. Y esto es muy grave. Entonces, por eso yo hablo de un proceso de descolonización y despatriarcalización como un proceso conjunto y conectado intrínsecamente dentro de todo, tanto en la cuestión de método como en la cuestión de horizonte de utopía. Bueno, eso sería, digamos, en términos bien generales, ajustándome un poquito, me he tomado más bien 45 minutos que 40 y tenemos un tiempito para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Nos encantó mucho tu charla. Tenemos 3 preguntas. Empezamos con Denise. Aquí está. María, ¿puedes hablar un poco de la experiencia de despatriarcalización en la división del trabajo en el restaurante de los deseos de la Virgen? Te admiro. ¿No quieres darme las 3 preguntas o quieres que vaya una por una? Bueno, hay una que llegó por el WhatsApp porque la persona no puede, es el profesor Carlos Alberto, no puede hablar en el chat. Voy a poner aquí en nuestro chat privado y puedo leer. Es esa. Me gustaría que hablara más sobre cómo la expansión de la extrema derecha plantea desafíos adicionales en los proyectos de despatriarcalización y descolonización. Bien. ¿Hay una más? Yo creo que... Bueno, sí, adelante. Si hay una más, vamos con esa más. Y esa es la otra. El profesor Felipe Giacomi. Gostaria, se possível, que Maria Galindo comentasse a ideia de alianças insólitas como forma de enfrentamento à lógica da igualdade neoliberal. Ya. Voy a ser muy corta en la primera pregunta sobre la Virgen de los Deseos, porque es una, no sé, es como muy... No sirve, digamos, la Virgen de los Deseos es una estructura muy pequeña
es una casa que gestionamos las mujeres creando, y en la gestión de la casa, cada mujer hace absolutamente lo que quiere. Entonces, por un lado, nosotras como anarquistas planteamos la unidad del trabajo manual, el trabajo intelectual y el trabajo creativo como tres formas de un mismo cuerpo. Entonces, no aceptamos que unas adopten solo el trabajo intelectual o solo el trabajo creativo o solo el trabajo manual. La cocina es el corazón de nuestra política. Nosotras, la cocina está en manos de otra compañera, que es una compañera muy sabia, que se llama Emiliana Quispe, que es la primera antichef boliviana egresada de la escuela hotelera y que es además una mujer indígena, aymara, de las orillas del lago Titicaca, y es ella, y por eso voy a hablar muy corto, porque es su trabajo, es ella quien está planteando el menú como la reconstitución de los pisos ecológicos y la comida ancestral. Entonces, esto es algo muy importante y es, como te digo, el corazón de nuestra propuesta política, pero al mismo tiempo el comedor de la Virgen de los Deseos, diríamos que es un simple comedor popular, detrás del cual hay una filosofía muy profunda que se expresa en el plato que tienes delante de ti a mediodía a un costo popular, pero absolutamente saludable. Eso para hacerlo muy cortito, sobre todo porque ese no es mi trabajo y no me gusta hacer vocería de una tercera compañera, porque nosotras en el movimiento cultivamos mucho, digamos, la necesidad de que cada compañera hable de su propio trabajo. Entonces, por ejemplo, la tesis de la despatriarcalización es una tesis de la cual yo soy autora. No es que es coautoría de Mujeres Creando. Mujeres Creando es el lugar donde yo pertenezco porque yo creo mucho en la necesidad de participar de un espacio colectivo, de una colectividad política. Pero no es que Mujeres Creando necesariamente hace todo en función de la despatriarcalización. Esto no es así. Entonces, es importante que se entienda y se pueda diferenciar. Yo no estoy hablando aquí a nombre de Mujeres Creando, ni sobre lo que hacen Mujeres Creando. Yo estoy aquí como María Galindo, hablando de una teoría política de la que soy autora. Punto. Voy a la segunda pregunta sobre el tema de la extrema derecha, que me parece un tema muy importante. Y yo voy a ser muy dura porque lamento, respeto enormemente, tengo muchas hermanas profundas en Argentina. He visto muy de cerca el proceso electoral en Argentina. En Brasil no lo he visto tan de cerca, pero yo creo que el discurso de derechos que tengo o que me van a quitar ha sido el único eje de discusión, y esto me parece un error muy grave, que ahora lo estamos pagando, el único eje de discusión con Milei. El único eje de discusión. Porque, y cuando nosotras, y además, el único eje de discusión con Milei, donde Milei ha puesto el guión, ha puesto los términos de la discusión, y no ha tenido ninguna capacidad de salir por fuera del guión y el rayado de cancha, para quien me entienda. El partido, el rayado de cancha, los arcos y el árbitro era Milei. Y ahí ha jugado el feminismo, el progresismo, y todo se ha centrado en el discurso de derechos. Yo quiero decir que el discurso de derechos es un discurso liberal y es un discurso estatalista. Y la sociedad es una cosa y el Estado es otra. Y tenemos que, y yo no soy antiestatalista en forma absoluta, yo soy anarquista, pero yo creo que cuando reducimos las expectativas de la sociedad a lo que hace o no hace el Estado, estamos poniéndole a la sociedad un gran corsé, y especialmente a los movimientos. Entonces, yo creo que la despatriarcalización que te plantea un imaginario político y un conjunto de potencialidades y propuestas de cambio que están en el Estado, pero que rebalsan el Estado,
y que no responden a una política liberal es fundamental. De hecho, por ejemplo, yo puedo absolutamente decir que yo he sido una protagonista en la sociedad boliviana cuando estuvo el gobierno del, entre comillas, golpe de Estado fascista. Porque los del partido de Evo, incluido Evo, todos huyeron. Y el único medio, habían dos, una televisión y una radio. Pero como radio, el único medio de comunicación como radio, que ejerció una resistencia por fuera del guión del gobierno fascista, fue la radio Deseo de Mujeres Creando, y particularmente mi programa. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una capacidad de hablar y de plantear por fuera del guión fascista. Entonces, a mí me parece esto muy grave. Creo que tenemos que entrar a la cuestión, en el caso de Brasil, por ejemplo, entrar fuertemente a la discusión de la religión y lo que está planteando las iglesias fundamentalistas cristianas. De hecho, yo he pedido para mi taller de performance en el Festival de Teatro de Sao Paulo, que voy a dar como instrumento principal de trabajo una Biblia, no porque voy a hacer catecismo, sino porque vamos a hacer performance a partir de ese objeto. No es casual la Biblia como un hilo conductor de los fascismos y las derechas, y no hay nada más patriarcal y no hay nada más colonial que la Biblia en nuestros territorios. Y entonces, y además está muy disponible, porque todas sus metáforas, todo su lenguaje es un lenguaje, una cosa que yo planteo mucho, es un lenguaje muy popular, muy ampliamente. A mí me interesa que me entienda todo el país, no que me entienda una cátedra de epistemología, que me entienda todo el país, hablar con todo el país, hablar por fuera y más allá de las instituciones. Y bueno, no nos queda mucho tiempo. Voy a las alianzas insólitas como una posibilidad de enfrentar el modelo neoliberal. Y esto es, como método, una cosa que no la desarrollé, pero que está muy bien planteada. Es decir, yo, frente a esta generalización de hombres, mujeres, binaria, planteada por el liberalismo, hay una reacción política histórica muy interesante, que es las reivindicaciones identitarias. El yo soy el otro, yo soy leotre, yo soy la otra. Entonces, las políticas identitarias afros, las políticas identitarias indígenas, las políticas identitarias de personas con discapacidad, las políticas identitarias maricas, son un despliegue muy, muy grande, muy creativo y muy interesante en todas nuestras sociedades. Realmente son espectaculares. Sin embargo, el neoliberalismo ha entendido muy bien ese proceso y lo ha cooptado. Entonces, ha generado como respuesta un guión de derechos para cada una de estas políticas identitarias, ¿no? Entonces, si tú estás en una organización de base afro, tu único guión es el antirracismo. Si tú estás en una organización de base marica, tu único guión es los derechos civiles, desde lo trans para el documento, para el reconocimiento o el matrimonio, que yo no cuestiono nada de eso porque no soy nadie para cuestionar absolutamente a nadie que esté en lucha. Pero estos guiones han convertido luchas muy importantes y terrenos muy importantes han sido funcionalizados por el proyecto neoliberal. Y además hemos perdido algo muy importante, que es la conexión entre antirracismo y explotación laboral, o la conexión entre homofobia y antirracismo, la conexión entre transfobia y colonialidad. Es decir, hemos perdido la posibilidad de una visión más compleja de las opresiones y por lo tanto de las luchas y de las agendas de lucha. Entonces, cuando yo hablo de
Y esa es una funcionalización de las identidades por parte del proyecto neoliberal. Entonces, yo no estoy hablando de dejar de ser negra, que a ver, vamos a ver cómo es eso posible, o dejar de ser indígena, o dejar de ser marica, para entrar a una ameba sin definición. No, yo estoy hablando de conectar estas luchas, entrelazar estas luchas. ¿A partir de qué? A partir de alianzas insólitas que el propio sistema no pueda interpretar y funcionalizar. No pueda simplificar y funcionalizar. Porque además, la alianza insólita, ¿por qué es insólita? Porque nos aliamos entre quienes está prohibido hacerlo. Es muy lógico que campesinos trabajen entre campesinos, que jóvenes trabajen entre jóvenes, que afros trabajen entre afros, o que maricas trabajen entre maricas. Pero no es comprensible que afros, maricas, discapacidades, campesinos, tengamos alianzas insólitas para plantearnos proyectos de utopía y guiones de lucha y lenguajes de lucha más complejos que simplemente la demanda de derechos. Porque además la demanda de derechos es chantajista y la demanda de derechos es siempre sistémica, porque es dentro de los parámetros establecidos. Creemos que tenemos que salir de la agenda de derechos hacia la agenda de utopías, hacia la agenda del tipo de sociedad que queremos construir. Y eso solo es posible hacerlo desde la conexión, la comprensión de conexión de nuestras opresiones, pero también de nuestras luchas. Bueno, esto es lo que yo respondería a las 3 preguntas que me han hecho. Muchas gracias, María. Bárbara, ¿hay más preguntas? Bueno, me parece que es eso. Para respetar el tiempo, te agradezco muchísimo por tu charla, por tu tiempo con nosotras. Fue muy rica la charla, tus contribuciones. Espero que nosotros podamos después seguir charlando en otros espacios. Recibirte aquí, pero de esa vez no en línea, pero personalmente. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, un gran aplauso para todos, todas y todes. Y bueno, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Chao. Chao, muchas gracias. Yo creo.